Saludos cordiales. A continuación se va a desarrollar un ejercicio del efecto Doppler. Para ello procedemos a leer el enunciado. Si la sirena se está alejando del receptor con una rapidez de 45 metros sobre segundo y emite una onda senoidal con frecuencia de 300 Hz y el receptor se mueve hacia la sirena con una rapidez de 15 metros sobre segundo, nos piden calcular con qué frecuencia oye el receptor el sonido que emite la sirena o la patrulla en este caso, ¿verdad? Procedemos a recolectar nuestros datos y sabemos que la velocidad de L o del receptor es de 15 metros sobre segundo y la velocidad de S es de 45 metros sobre segundo. Además, la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo y la frecuencia de S o de la patrulla es de 300 Hz. Y nos piden calcular la frecuencia de L o del receptor. Ahora, profe, a mí me han enseñado siempre a trabajar con frecuencia del emisor y frecuencia del receptor. En este caso es lo mismo, solo que cambia el índice, no el subíndice, perdón. En vez de frecuencia del emisor le hemos puesto FS, que es frecuencia de la patrulla o denominada S en este caso para nuestro ejercicio, ¿verdad? Ahora bien, profesor, a mí me han enseñado que la fórmula, y sabemos, ¿no? Lo hemos deducido ya anteriormente, de frecuencia, o para calcular el efecto Doppler, mejor dicho, la frecuencia del receptor es igual a la frecuencia del emisor, todo esto por la velocidad del sonido más menos la velocidad del receptor sobre la velocidad del sonido más la velocidad de ese, en este caso de la patrulla, ¿verdad? Ahora bien, siempre ha generado confusión esta regla de signos, ¿verdad? Más menos, menos más. Para eso nosotros vamos a utilizar un artilugio, en este caso el que vemos acá. Bien, profe. Aquí tenemos dos objetos que se están moviendo. El primero es el emisor, perdón, el primero es el receptor y el segundo es el emisor, como vemos acá, L y S, ¿verdad? Entonces, siempre se va a obtener, o mejor dicho, considerar que la velocidad del sonido se dirige del emisor al receptor, es decir, va en este sentido, ¿no? Es por eso que el emisor al receptor, o sea, la dirección de la velocidad del sonido. No sé si me dejo entender. Muy bien. Entonces, y siempre esa velocidad va a ser positiva. En referencia a esa dirección y a la velocidad del sonido, se van a tomar en cuenta las demás velocidades y las demás direcciones de diferentes cuerpos, en este caso del receptor y el emisor. Se debe considerar además que la velocidad es un vector, ¿verdad? Entonces, en este caso, sabemos que el receptor se está moviendo hacia la derecha, en contraposición a la dirección de la velocidad del sonido. Por ende, la velocidad del receptor será negativa, como vemos acá. Y lo mismo, la velocidad del emisor de la patrulla en este caso se está moviendo de manera contraria a la velocidad del sonido y por ende será negativa. Ahora bien, a partir de ahora vamos a considerar esta fórmula, que es la misma de la anterior, pero ¿cuál es la diferencia? En los signos, que aquí está simplemente menos, ¿no? Frecuencia del receptor es igual a la frecuencia del emisor, todo esto por la velocidad del sonido menos la velocidad del receptor sobre frecuencia del sonido, pero aquí es sonido, pero es sonido. Van a disculpar al momento de redactar, menos la velocidad de ese, o del emisor, perdón. Muy bien. Ahora bien, para recapitular. La velocidad del sonido siempre se emite del emisor al receptor y siempre va a ser positiva cuando se dirige del emisor al receptor, es decir, del emisor al receptor, en este sentido. ¿Queda claro, verdad? Muy bien, ahora simplemente procedemos a realizar cálculos. Aplicando la fórmula que ya planteamos anteriormente, esta que está acá. La velocidad de L o del receptor es igual a 300 Hz, que considerábamos acá. Todo esto por la velocidad del sonido, que es de 240, ahora aquí, menos, según la fórmula, y menos la velocidad de L o del receptor, que es 15 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo en contraposición a la velocidad del sonido. Todo esto sobre 340, que es la velocidad del sonido, menos, según la fórmula que tenemos acá, menos,
¿Por qué? Porque también el receptor está que se mueve de manera contraria a la velocidad del sonido, menos 345. Ahora bien, sabemos nosotros por signos, por regla de signos, menos por menos es más, ¿verdad? Entonces tenemos acá más, y efectuando los cálculos tenemos que la frecuencia del receptor es igual a 276.62 Hz y este es un equivalente a 277 Hz. Eso sería todo con respecto a este ejercicio.